Aleluya. Así como estamos, Hechos 16, 16 al 34. Hechos 16, 16 al 34. Te voy a hacer la lectura en el nombre del Señor que vamos a conversar ahora. Y así dice la palabra del Señor. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. El cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Amén. Oramos y volvemos inmediatamente al texto. Padre, te adoramos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra que ya cuando ha caído a nuestras vidas ha traído un resultado de sanidad, salud y liberación. Porque así, si la lluvia, Señor, que es algo natural que cae del cielo y empapa la tierra y hace germinar la tierra y a semilla al que siembra y pan al que come, ¿cuánto más tu palabra, cuando es pronunciada sobre nuestras vidas, cumplirá el propósito para el cual fue enviada: sanidad, liberación y prosperidad sobre tus hijos? Señor, gracias por esta palabra que solo al oírla bendice nuestras vidas. Ahora, en el nombre de Jesús, todo espíritu contrario que quiera robar la atención, que quiera traer pesadez, sueño, cansancio, todo espíritu asignado para robar la semilla, hoy es reprendido en el nombre de Jesús. Todo espíritu de enfermedad, de fatiga, todo espíritu contrario que quiera robar el tiempo de la concentración de la palabra, es reprendido en el nombre de Jesús. Y declaro que las mentes, los corazones y las vidas de cada uno de los que están aquí son libres en el nombre de Jesús para recibir la preciosa semilla que es la palabra de Dios. Declaro, Señor, que tu presencia inunda todo este lugar, que estamos bajo el imperio de la palabra, bajo el poder del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Antes de sentarse, denle un aplauso al Señor y salude a 2 o 3 personas o amigos con mucho cariño en el nombre del Señor. Sean todos bienvenidos, bienvenidos en el nombre del Señor. Hoy solo voy a hablar rápidamente un tema sencillo, básico,
pero para recordar la esencia del Evangelio, para recordar la esencia del Evangelio. La esencia del Evangelio mientras estaba en una clase en la universidad, estábamos hablando acerca de algunos filósofos y por supuesto cuando nos tocaba hablar de algún filósofo del siglo XIII, comparándolo con un filósofo del siglo IV y comparando a esto con filósofos del siglo V antes de Cristo, podíamos ver que mientras más tiempo se alejaban de la cruz, más equivocados estaban. Mientras más tiempo se alejaban de la cruz, más errados estaban. Es que cada vez que uno se aleja más del Señor, cada vez que uno se aleja más de la cruz, más se equivoca. Hoy vamos a hablar de la fe que canta a la medianoche. La fe que canta a la medianoche. Estamos viendo a dos hombres que están en una cárcel. Hay una pregunta, vamos a dejarla nada más como retórica, una pregunta. ¿Qué ve el carcelero en estos dos hombres que están en una cárcel? Vamos a dejar otra pregunta en el aire. ¿Qué ven los presos en estos hombres que están en una cárcel? ¿Por qué estos hombres están cantando en una cárcel? Claro, yo sé que hay cárceles que no son cárceles, son lugares de resguardo de algunas personas, son lugares muy cómodos para algunas personas, existen en muchas partes del mundo. Las cárceles a veces son un lugar de comodidad y de seguridad para algunas personas, tienen fiestas, tienen jacuzzi, tienen piscina, pero estamos hablando que estas cárceles romanas estaban hechas para personas la cual el imperio consideraban peligrosos, malos y necesitaban castigo. Aquí no era para restablecer el hombre a la sociedad, era un lugar feo y oscuro. Y hay dos hombres que están en un lugar feo y oscuro y están cantando a la medianoche. ¿Qué los hace cantar? La seguridad de que van a salir el día de mañana libres, no hay justicia, están presos. ¿Y qué los hace cantar si no tienen la justicia a su favor? No están cómodos. Ellos estaban en lo más profundo de la cárcel. Ellos estaban golpeados, le habían mandado a quitar, a romper las camisas para poderle dar azotes. Y dice la Biblia que no pocos azotes, le dieron muchos azotes. Les ataron los pies en el cepo, los dejaron atados y encadenados inmóvilmente. Ellos estaban encarcelados injustamente y no estaban nada cómodos, como podríamos ver. Tengo una imagen allí un poquito sencilla o simple si se quiere, pero nada más para que tengamos una idea, que no estaban sentados en una oficina, que estaban sentados atendidos. No, este es el cepo, lo que es la madera con los pies adentro, este es el cepo. Están golpeados, están azotados mucho, muy azotados, y están allí, y a la medianoche ellos empiezan a cantar. ¿Qué podría llamar la atención del carcelero cuando ellos están allí? Aparte de que están golpeados, están heridos, están inmovilizados y están en la cárcel más profunda, de máxima seguridad, y ellos allá a la medianoche empiezan a cantar himnos a Dios. No empezaron a quejarse. Ellos estaban en lo más profundo de la cárcel, pero hay algo que me llama la atención. Ellos fueron presos injustamente. Hay personas que pueden estar presas porque han violado, han asesinado, han hecho cualquier cosa injusta y han merecido y han estado en la cárcel. Pero estos hombres, lo que se les atribuye a ellos, la razón para tal crueldad es que reprendieron un espíritu. Estaban haciendo la obra de Dios, reprendieron un demonio. Y por haber reprendido un demonio, por haber reprendido un espíritu de adivinación, los tomaron para hacerlos presos, porque las personas que se estaban tomando ventaja de la adivina empezaron a perder ganancias. Es decir, que fue un problema económico, no legal.
no era un problema de justicia, de que haya una ley romana que prohibía echar fuera espíritu, era un problema económico. Y por finanzas reúnen a la gente para ir contra estos dos hombres, Pablo y Silas. Es por un problema financiero. ¿Cuántas veces las familias no están metidos en problemas financieros y nunca se reconcilian? Porque parece que es más difícil tocar las finanzas de alguien que tocar su propia familia. Hay personas que por dinero nunca se reconcilian. Y estos por dinero metieron a estos dos hombres injustamente en la cárcel. Los golpean, los laceran, los atan, los inmovilizan y los dejan en el lugar más oscuro de la cárcel, como si fueran dos peligrosos criminales. Como si fueran dos pranes que están buscando matar a alguien, secuestrar a alguien. Ellos lo que hicieron fue reprender un espíritu y por eso los metieron a la cárcel, y ellos en medianoche lo que hacen es cantar himnos. Cantar himnos. Y cantar himnos a Dios donde todos los presos los oían. Me pongo a pensar ahora en el evangelio de este tiempo, donde las personas no están pasando pruebas por el evangelio. Están pasando pruebas por sus propios malos hábitos, por sus propias bocas sueltas, por chismes, por murmuraciones, por la lengua, ligeros de lengua, por malos hábitos, por meterse donde no se debe meter, por meterse con la suegra ajena, por meterse con el cuñado, están pasando tremendos problemas y tremendos problemas porque se endeudan y no pueden pagar, tremendas pruebas, y están sintiendo que el mundo se les acaba porque la economía no les alcanza por algo, y están ahí reprendiendo al diablo. Qué prueba más fuerte, qué difícil es esto, y ahí las personas que están con problemas de alguna naturaleza porque se emproblemaron con la familia y no se hablan, y es una prueba. Reprendo a Satanás, el diablo, te vas, porque qué prueba más difícil estoy pasando, qué difícil es esto, se me va la luz cada rato, qué prueba que va y viene la luz, qué prueba, se me fue el agua, qué prueba tan fuerte. ¿Cuál prueba? ¿Cuál prueba? No ha sido prueba por el evangelio. Si hubiera sido una prueba por predicar el evangelio, por reprender un demonio, por meterte en las tinieblas y sacar a los hombres de las tinieblas a la luz, y te viene una persecución, eso es una prueba. Pero ¿qué prueba estamos pasando nosotros hoy en este siglo para estar ellos no se quejaron por estar injustamente en una cárcel, golpeados y heridos, y nosotros nos quejamos por cualquier cosa? Si la arepa quedó sin sal, no pone la sal aquí, no le echan a la arepa. Por cualquier cosa nos quejamos. Por cualquier cosa es suficiente para una queja. Ayer estábamos hablando, y la doctora Diana Palma, en palabras sencillas, de una persona que no es doctor, pero que capta algo. En palabras sencillas dijo que lo emocional está relacionado con lo físico, y conforme está tu estado de ánimo, está tu salud. Y si tú te quejas, tú vulneras tu sistema inmunológico para que entre cualquier enfermedad. Así que si te estás quejando, hoy se detiene esa queja en el nombre de Jesús, porque estás enfermo y enfermándote por estar quejándote en la mañana. En vez de alabar a Dios, te quejas porque no tienes café con leche. ¿Y quién se tomó la leche ayer? Bendito sea Dios. Yo no tomo café negro. ¿Qué prueba estoy pasando esta mañana? ¿Qué prueba porque no hubo huevos para el desayuno? ¿Qué prueba estamos hablando? Mientras más nos distanciamos de la cruz, más creemos que estamos pasando pruebas. Pero estos hombres estaban allí injustamente. Estaban por causa del reino de Dios, por hacer justicia del reino, por obedecer a nuestro Señor Jesucristo, por buscar el reino de Dios y su justicia, por buscar el reino de Dios, por establecer el reino de Dios. Ellos estaban enamorados de su Dios, estaban enamorados de Jesús. Jesús era su vida, Jesús era su despertar, Jesús era su anochecer, Jesús era su tarde, su mediodía, Jesús era su desayuno, su almuerzo, Jesús era su cena, Jesús era todo para ellos. La salvación estaba en ellos, el gozo de la salvación estaba prendido en ellos. No había nada que le quitara ese gozo. Estaban llenos de la salvación de Dios, sabían que habían sido pecadores y ahora eran salvos. Ahora podían cantar en medio de la medianoche. No se quebraron para quejarse del gobierno.
reprendo a Herodes y a toda la constelación de emperadores que han venido. Ahora maldigo esa generación. Ellos no se rompieron para maldecir al imperio. Ellos no se rompieron para maldecir al carcelero. Para decirle, carcelero, vendido, tú sabes que estamos injustamente aquí, sácanos de aquí, tú tienes cómo sacarnos. Ellos no se quebraron para buscar hacer su propia justicia. Ellos lo que hicieron fue levantar su voz y cantar himnos al Dios de los cielos, que lo sabe todo y que podía librarlos si quería o no quería. Era que ellos estaban enamorados de Jesús. Querían a Jesús, habían experimentado la salvación de Jesús hace poco tiempo. El apóstol Pablo había experimentado la salvación de Jesús poco tiempo, donde tenía testigos presenciales de la resurrección de Cristo, donde hablaba con personas que le decían, sí, yo lo vi resucitar, yo caminé con él, yo fui uno de los 500 que lo vi. Estaban cerca de los testigos presenciales que hablaron con Jesús, que caminaron con Jesús. Ellos estaban enamorados del Señor, pero no se quejaron en medio de la circunstancia. No se quejaron. Yo sé que muchas personas han querido impresionar a la gente. Sí, lo escuché y me llamó la atención lo que dijo Dante Gebel con este mensaje. Él predicó este mensaje. Bueno, no este lo estoy predicando yo, pero él predicó otro. Donde él habla del evangelismo. Y él dijo algo que me llamó la atención. Él dijo, en este tiempo, cuando yo era pequeño me enseñaban que era salvo y el estar salvo ya era bastante para estar contentos para ir a la iglesia. Porque estoy salvo, voy a la iglesia, porque ya fui salvo, porque mis pecados fueron lavados en la sangre de Cristo y porque estoy salvo. Era suficiente motivo para ir a la iglesia y para adorar a Dios porque ya era salvo. Y esa salvación uno la llevaba a la gente y le decía que también fueran salvos porque él había sido salvo. Ahora él me dice, y tomo las palabras que él predica, y dice, hay personas que quieren impresionar a otros con su dinero. Me compré una 4Runner, ahora él va a creer que de verdad va a seguir el evangelio porque cuando me ve a mí que yo tengo una 4Runner, él va a creer en el Dios que yo tengo. No, ahora como que me compré una quinta, él va a saber que el Dios que yo le sirvo sí es el Dios verdadero, porque mientras me veía en el rancho no creía en Dios, pero ahora que me vean una quinta va a saber que ese Dios es verdadero. Mira, pues puede ser sí, puede ser no, y no tengo problema con las 4Runner ni las quintas en ninguna manera, pero puede ser sí, puede ser no, porque puede ser que cualquier persona que te vea en una 4Runner diga, ese es un ladrón, que es un capo, ese está vendiendo droga, y si te congregas en una iglesia, tú eres el tesorero del pastor, o sea, ladrón pues, o sea, que si es por las cosas externas, te compras una quinta y no es que la gente va a decir, wow, se compró una quinta al Dios que él sirve. No, puede decir, mató a la vieja. Esa es la herencia. Eso era, por eso es decir, que no necesariamente las cosas externas son las que pueden. ¿Qué vio el carcelero y qué vieron los presos en ellos? No vieron dinero, no vieron 4Runner, no vieron quinta, no vieron nada externo. Estaban presos en el cepo, rotos, lacerados, abandonados a su suerte en un país extraño, en Roma, presos allí ellos, solos en lo más profundo de la cárcel. Ellos podían estar en la desesperanza, como muchas personas pueden estar hoy en la desesperanza. Porque Dios no los libró de los azotes. Dios no los libró de la cárcel. Dios no los libró del cepo. Dios podía haberlos evitado que pasaran la prueba. Dios pudo hacerlo. Dios pudo hacer que ellos no entraran a la cárcel. Pero Dios no lo hizo. Dios permitió que ellos fueran encarcelados. Dios permitió que fueran azotados, heridos. Dios permitió que los pusieran en el cepo y los pusieran en lo más profundo de la cárcel. Y así puede ser que cualquier persona se encuentre y podría encontrarse allí en un profundo lugar sin esperanza y diciendo, aquí yo, y ahí se puede quebrar hacia abajo. Dios me abandonó, si estuviera conmigo nada me hubiera pasado, porque me dijeron que el evangelio era chévere, que era un camino de flores, y que ahora yo no sé por qué me pasó esto, quebró mi negocio, y ahora que soy evangélico, soy cristiano, ahora tengo problemas familiares, y se quiebra y dice, ahora no voy a creer en Dios por nada, y la persona se puede quebrar allí. Pero estos hombres que estaban allí justamente, en vez de quebrarse hacia abajo, levantaron su voz
sinagoga y cantaron himnos al Dios omnipotente. Allí no se quebraron, sino que levantaron alabanzas a Dios. Es lo que nos llama el Señor hoy, a cantar en medio de la medianoche. Porque cuando cantaron en medio de la medianoche, vino un terremoto. Y las puertas se abrieron. Y los cepos se rompieron. Y todos quedaron libres. Porque de algo estoy seguro. Si Dios no te libra, que entres a la prueba, Dios te libra en medio de la prueba si cantas en la medianoche. Si cantas en la prueba. Si no te quiebras en la prueba a quejarte. Si no te quiebras a maldecir, si no te quiebras a criticar, si no te quiebras a echar cualquier cosa por esa boca, sino que en medio de la prueba. Ahora, la prueba de la medianoche no es literalmente que usted a las 12 de la noche se va a parar y va a decir, esta es la medianoche. No, la medianoche es el momento más oscuro de la prueba que tú estás pasando. Allí cuando dices, no aguanto más, es cuando debes decir, pero hoy te alabo con todo mi corazón, y que lo escuche el cielo y el infierno. Alabo a Dios con todo mi corazón, que lo escuchen, y que Dios, si no te libró que entraras en la prueba, de esa prueba te va a librar, porque Dios nos libra a todos de la prueba. ¿Cómo reaccionamos en la medianoche? Respiramos sin una máscara de oxígeno y no damos gracias a Dios que no tenemos que cargar una máscara de oxígeno para respirar. Llegamos a la casa y tal vez tenemos un plato de comida y tal vez no observamos que tenemos allí comida para comer, tal vez no observamos que caminamos todavía, tal vez no observamos y estamos quejándonos por cosas que hacemos, pero no estamos pasando pruebas por el Evangelio. No estamos pasando pruebas por llevar el mensaje de salvación a las personas que están perdidas. Ellos estaban presos físicamente, pero su espíritu estaba libre. Hay personas que están libres, pero están presos espiritualmente. Están presos en una cárcel sin esperanza, sin salida. Se ven como que no pueden salir de ninguna parte. Pero estos hombres estaban presos físicamente, pero su espíritu estaba completamente libre. ¿Qué vieron qué vio el carcelero en ellos? ¿Y qué vieron los presos en ellos? Que cuando se abrieron las cadenas, yo me imagino un preso venezolano que le abran la puerta y se descuide todo el mundo. Yo creo que cruza, no el Darién, lo alcanzan en México, en la frontera allá. Un preso que se le descuida a un policía, no lo alcanza más nunca. Brincan, saltan, yo lo he visto en YouTube. Pero ¿qué eran estos presos? ¿Qué vieron estos presos? ¿Y qué vio el carcelero? Que cuando el carcelero vio que todo se estremeció y se abrieron las cadenas, el carcelero iba a atentar contra su vida. Él sabía cuál era la pena que él tenía. Él sabía cuál era su precio, él sabía cuál era la condena, así que él iba a ejecutar el juicio en el acto. No voy a esperar que me condenan, mi condena es la muerte por haber dejado escapar a un preso, así que yo mismo me voy a quitar la vida. Y cuando él tenta contra su vida y se va a quitar la vida, dice la Biblia que el apóstol Pablo clamó a gran voz y le dijo, ¡hey, no tientes contra tu vida! Que aquí estamos todos. Todos los presos. ¿Qué vieron los presos en Pablo y Silas que no se movieron? ¿Por qué no se fueron los malandros? ¿Por qué no se fueron? Se quedaron. No tientes contra tu vida, porque aquí estamos todos. Yo me imagino los presos diciendo, yo quiero lo que tienen estos dos hombres. Porque el carcelero capitalizó la voz de todos ellos. Se acercó y dijo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Porque ellos habían mostrado una salvación que no la mostraba el Imperio Romano con sus filosofías griegas ni sus filosofías romanas, ni de ninguna manera. Ellos habían mostrado que había un Dios verdadero y no un muñeco que se podía poner en cualquier parte. Ellos demostraron que Dios era real y que Jesucristo estaba vivo realmente. Ellos mostraron con su actitud que Jesús está vivo. Dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y el carcelero creyó en Jesucristo. Dice la Biblia que se bautizaron y fueron salvos. Ahora,
Estamos en un periodo de evangelización, en un periodo de ganar almas. ¿Cómo la gente va a creer y va a creer en el Dios que tú predicas? Pregunto. ¿Quieren la paz que tú tienes? La necesitan. Desesperadamente la humanidad necesita la paz de Cristo. Pero pregunto. ¿Querrán lo que nosotros estamos manifestando? ¿Querrán lo que nosotros estamos mostrando? ¿Querrán el gozo de la salvación que está dentro de nosotros? Tal vez hay 2 o 3 cristianos que se quejan mucho. Tal vez hay 2 o 3 cristianos que maldicen por nada. Tal vez hay 2 o 3 que por nada es una prueba y reprenden al diablo y es porque los botaron del empleo por irresponsables. Tal vez. Pero si vamos a ganar las almas y si vamos por los que no conocen a Cristo, nosotros hemos de saber que lo que ellos están buscando es el Dios que nos ayuda a pasar las pruebas de la medianoche. Y que en la medianoche no nos quebramos, sino que sabemos cantar alabanzas a Dios. Porque todos vamos a pasar por medias noches. La pregunta es, ¿cómo la vamos a pasar nosotros? ¿Confiaremos en que Dios en la medianoche se presenta y nos libra? ¿O maldeciremos y nos quejaremos? Se me fue el último autobús. Perdí la oportunidad. Malaya sea. Reprendo al diablo. Ese hombre sí tenía plata y lo dejé pasar. Me quedé con este pelado. Quejándose de la vida. Yo debía haber sido más alto. Yo debía haber sido más bajo. Yo debí tener el pelo liso y lo tengo churumbado. O sea, ¿querrán eso de nosotros? ¿Querrán ese tipo de conversaciones de nosotros? ¿O querrán el reino de Dios de nosotros? Que entremos y arrebotemos las amas del infierno. Y aunque venga el enemigo como ríos, Dios va a levantar bandera para defendernos. Y si por un camino viene, de seguro que por 7 tienen que huir, porque Dios está con nosotros, para llevar el reino de Dios a toda parte y a todo lugar. Dios está con nosotros. Él va a pelear nuestras batallas. Él es el alfa y el omega, Él conoce el principio y el fin. Él conoce nuestro origen y me llama la atención que Él vino a morir en la cruz sabiendo lo que yo iba a hacer cuando naciera, durante mi vida y hasta que parta de esta tierra. Y aún viendo todos los errores que yo iba a cometer, murió por mí. Tú puedes morir por alguien que no conoces todo lo malo que va a hacer, pero morir por alguien que sabes todo lo malo que va a cometer. Y aún así decirle te amo y no me importa nada. Sé que después que pases todas esas pruebas, vas a volver a mí, yo muero por ti. Y si no vuelves a mí, todavía muero por ti. Aunque no vuelvas, te seguiré amando. Pónganse de pie, por favor. John Newton, 1748, siglo XVIII, era un hombre terrible, malvado. Era un hombre que él mismo en su autobiografía dice que era blasfemo y perverso. Tenía un barco negrero, hacía trata de esclavos. Y en medio de esa trata de esclavos se comportaba vilmente en Inglaterra. Era malo. En una de sus embarcaciones, este hombre perverso y malo, la barca y la embarcación iban a perderse y él iba a morir. Y dentro de ese hombre perverso y malo surgió una palabra nada más que dijo: Dios, sálvame. Y Dios lo salvó. Y ese hombre, cuando fue salvado por Dios, vio la inmundicia en la que vivía y entonces compuso una canción. Y es la canción con la que empezamos. Sublime gracia.
Desde 1770 aproximadamente que la asaltaron, la soltaron, ha bañado millones y millones de almas. Un vil pecador que no merecía la gracia de Dios, pero fue alcanzado por la salvación de Jesucristo. Y ahora, hoy nosotros disfrutamos de un himno que nace de un vil pecador que decía no merecía ser salvo. Si usted logra salvar un alma, no sabe cuántas personas usted estará alcanzando con una sola persona que salve. Cuántas personas que usted salve con una sola podrá alcanzar. Tal vez salva a alguien y millones de almas vendrán a Cristo. Tenemos un desafío. Tenemos que ir a ganar a las personas porque son un tesoro para Dios. Y esas personas de seguro van a salvar a muchas personas que hoy se creen que no merecen la salvación. Pero todo ser humano sobre esta tierra merece arrepentirse y tener la sangre de Cristo perdonando sus pecados. Sublime gracia de un vil pecador. Escuchémosla. Sublime gracia de Si puede cantarla. Señor, que a un vil pecador salva.